¿Alguna vez has conocido a alguien que parece tenerlo todo, que habla con una seguridad abrumadora, que parece que se siente superior a los demás, que siempre tiene la última palabra? Quizá, sin darte cuenta, te hayas sentido un poco intimidado o incluso inferior en su presencia. Pero, ¿y si te dijera que esa actitud, esa aparente fortaleza, es solo una máscara? Una máscara que esconde una verdad mucho más profunda y dolorosa. Hoy vamos a hablar de esa máscara, de ese personaje que todos conocemos y que de una forma o de otra todos hemos interpretado alguna vez. Este personaje es el ego. En este vídeo vamos a desmantelar el ego, pieza por pieza. Veremos de dónde viene, cómo opera y, lo más importante, cómo podemos liberarnos de su influencia. Porque disolver el ego no implica volverte más débil, más frágil. Todo lo contrario. Es encontrar tu verdadera fortaleza. Para entender el ego, primero debemos ir a su origen. ¿De dónde nace? Y aquí viene la gran paradoja. El ego no nace de la superioridad, sino todo lo contrario, nace de los complejos de inferioridad. Es el resultado de una herida profunda que todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido, hemos sentido. Imagínate a un niño, a ti mismo, cuando eras niño, que no recibe el reconocimiento que necesita, que es comparado constantemente o que siente que no es lo suficientemente bueno. Ese niño crece con la herida de inferioridad y para protegerse de ese dolor, su mente crea una coraza, un personaje. Ese personaje es el ego, una versión inflada y superior de nosotros mismos. El ego te hace sentir superior precisamente porque en lo más profundo te sientes inferior. Es una compensación, una fachada que construimos para protegernos de una herida que no hemos sanado, que no hemos observado, que no hemos trabajado. Es como si pusiéramos un escudo brillante y ruidoso para que nadie vea lo vulnerable que somos. Una vez sabemos de dónde viene el ego, ahora el siguiente paso sería saber cómo opera, cómo funciona, cómo se desarrolla, cómo se mantiene esa sensación de superioridad. Es bastante simple y a la vez devastador. El ego, para sostener esa falsa superioridad, necesita constantemente hacer sentir inferior a los demás. Es un juego de suma cero. Para que yo gane, tú tienes que perder. Y para conseguirlo, utilizo todo un arsenal de tácticas
muy conocidas. Entre estas tácticas, una sería, por ejemplo, la humillación. Por ejemplo, hacer un comentario sarcástico, señalar un error en público, reírse de las debilidades de otra persona. Otra táctica muy recurrente sería la calumnia. Hablar mal de alguien a sus espaldas, inventar historias, sembrar dudas sobre su reputación. Y otra táctica, también muy conocida, muy famosa, es la discordia, que sería poner a dos personas en contra, manipular situaciones para generar conflicto. Estas no son acciones de una persona fuerte, obviamente, sino de alguien que se siente en peligro constante. El ego se nutre de la debilidad de los demás. Necesita ver que los otros están por debajo para poder creer que él está por encima. Además de ser un manipulador nato, el ego tiene dos características que lo definen a la perfección y son la superficialidad y la cobardía. El ego basa su valor y el de los demás en base a las apariencias, siempre las apariencias. Se enfoca en lo que tienes, en cómo vistes, el coche que conduces, el puesto de trabajo que ocupas. Juzga un libro por la portada, por la parte superficial. No tiene la capacidad de ver la esencia, el alma, la historia que hay detrás de cada persona. Para el ego vales lo que aparentas, no lo que eres. Y después está la cobardía. El ego no confronta, no es capaz de tener una conversación honesta, directa, sincera. Actúa siempre en la sombra. Humilla por la espalda. Siembra discordia sin dar nunca la cara. Calumnia en voz baja. ¿Por qué? Porque si tuviera que enfrentarse a la verdad, a la luz, su fachada se derrumbaría por completo, en un instante. El ego es la parte de nosotros que le tiene miedo a la confrontación, que se esconde de sus propias debilidades y por eso ataca en la oscuridad. Pero hay una variante del ego que es mucho más sutil y por lo tanto mucho más peligrosa. Es el llamado ego espiritual. Es el ego que se disfraza de espiritualidad. Es el que te hace sentir superior porque meditas todos los días, porque eres vegano, porque lees libros de autoayuda, porque te sientes más despierto que el resto. Te hace sentir un Dios especial, cuando en realidad solo estás utilizando esas prácticas como una máscara. Estás utilizando la espiritualidad para ponerte una máscara más. El ego espiritual es la trampa perfecta, porque te hace creer que estás disolviendo el ego, cuando en realidad lo estás reforzando todavía más con una capa más sofisticada. En el fondo, no eres capaz de gestionar tus propios complejos, tus traumas, tus miedos. Simplemente has encontrado una manera más refinada de esconderlos. Llegados a este punto, entonces, ¿cómo salimos de este ciclo, de este bucle? ¿Cómo disolvemos el ego? La respuesta no está en ninguna teoría. Tampoco se trata de justificarlo, de justificar el ego.
ni tampoco en adquirir más conocimientos, leer más libros, asistir a más talleres, asistir a más cursos, etcétera, etcétera. La única manera de disolver el ego es conocer su realidad, es decir, autoconocimiento. No se trata de pelear contra él a la fuerza bruta, a las bravas. No, se trata de verlo, de observarlo. Es como encender una luz en una habitación oscura. No tienes que luchar contra las sombras, solo tienes que verlas para que las sombras desaparezcan. Se trata de ser brutalmente honesto contigo mismo. La honestidad es fundamental. Esa honestidad de observar cómo operan esos complejos y traumas que has heredado y que te han condicionado toda tu vida desde la infancia. Es ver cómo en el momento en que alguien te hace sentir inferior, tu ego reacciona, porque el ego es reactivo. Reacciona entonces con soberbia. Es reconocer que cuando humillas a alguien, en el fondo te estás humillando a ti mismo. No hay que juzgarse. No podemos hacer de jueces y verdugos de nosotros mismos. Eso no es el camino. El camino es reconocer la herida de la inferioridad que hay detrás de cada máscara de superioridad. Al reconocerlo, al verlo, el ego lentamente comienza a perder peso, a perder su poder. Disolver el ego es un viaje de autoconocimiento, no es un destino, es un viaje hacia la autenticidad, hacia tu verdadero ser. Es dejar de buscar validación afuera y empezar encontrando esa validación dentro de ti. Te invito a que empieces este viaje en este instante. Obsérvate, observa tu ego actuando, cómo actúa. Y cuando lo veas, simplemente date cuenta de que está ahí y di: ahí está, lo veo. Ya no tiene ese control, ya no tienes ese control sobre ti. Si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte al canal y déjame un comentario. Cuéntame tu experiencia con el ego. ¿Qué estrategias usas para reconocerlo? Nos vemos en el siguiente vídeo.